Muy bien, nos habíamos quedado en la parte de química en los modelos. Entonces veíamos que tenemos diferentes modelos. Los modelos, en este caso, que nos explican de alguna manera u otra cómo es el átomo. Y entonces, obviamente, son modelos porque finalmente lo que hacen es representar, es una representación del átomo, tanto física como puede también ser matemática, ¿no? O algunas expresiones, en este caso, casi hasta artísticas. Pero lo que nosotros debemos de entender un poco más es cómo se maneja en este caso las relaciones entre los átomos. Entonces decíamos que, por ejemplo, cuando hay un brinco, por ejemplo, aquí son los electrones, y cuando los electrones brincan de aquí para acá y otro brinca para acá, es decir, se intercambian, esto es lo que le llamamos en este caso un cuanto, ¿no? Un cuanto. Entonces, estos cuantos son finalmente energía que van a convertirse posteriormente en luz. Entonces, obviamente, esta relación de la familia, en este caso de los electrones, esto nos va a llevar también a entender que tenemos algunos patrones y los patrones en este caso que nosotros manejamos son básicamente los periodos que nosotros les llamamos periodicidad. Y la periodicidad pues nos da que armemos en este caso la famosa tabla periódica, ¿no? Entonces, si se fijan de acá, decíamos que en cada uno de los niveles, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y cada uno de estos va a representar, en este caso, un periodo, ¿no? Cada uno de estos es un periodo. Cada uno, un periodo. Ajá. Y en este caso, a cada nivel de energía, decíamos, ¿no? Comenzamos con K, L, M, N, O, P, Q, ¿no? Le cabe un determinado número de electrones. O sea, teóricamente le caben, en este caso aquí 2, aquí 8, aquí 18, aquí 32, aquí 18, aquí 8 y aquí 2. Sin embargo, nosotros, esa es la que tenemos. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, manipulamos los metales y los no metales, también vamos a poder ver algunas reglas con respecto a cuántos podemos meter en los últimos niveles, en este caso del elemento, ¿no? ¿Cuántos podemos meter? Y a veces podemos romper un poco la regla de cuántos tenemos como máximo, pero son muy pocos casos. Entonces, aquí, en este caso, estos son los, teóricamente, lo que deben de quedar. Entonces, siempre vamos poniendo del primero hacia acá, ¿no? Entonces, si tenemos un elemento que tiene 20, entonces ponemos 2, 8 y ya son 10, y entonces aquí quedarían otros 10. Y así, ¿no? Pero tenemos que respetar las reglas de los metales y los metales, y ahorita nos vamos a fijar aquí, porque en este caso no tendríamos que poner aquí estos y tendríamos que equilibrar y tal vez pasarnos a un cuarto periodo. Entonces, cosas así es lo que vamos viendo en la tabla periódica, fue lo que nos enseñó. Entonces, cuando nosotros vemos la tabla periódica, la vemos así, estos son los elementos, pero usualmente nosotros en el examen nos preguntan esto. Nos preguntan dos cosas. Por un lado, estos son los que se llaman periodos, es decir, los elementos que están así son periodos. Y las familias son las que están así. Entonces, cuando las coordenadas, ¿no? En este caso de una familia y un periodo, también corresponden a su periodicidad, en este caso el movimiento también de sus moléculas. Entonces eso es muy, muy importante. Entonces, obviamente aquí vamos a tener en azul, todos estos son los metales, perdón, en azul aquí son los metales, ¿no? Luego aquí vamos a tener otra escalera, aquí en estos van a ser los metaloides. Los metaloides, en este caso, cuentan también como no metal en la parte práctica, ¿no? Pero bueno, al ser metaloides tienen unas propiedades específicas. Y luego tenemos ya como bien llamados, ahora sí, los no metales, que son estos, ¿no? Los no metales. Y estos que tenemos aquí, estos de acá, son los gases nobles, ¿no? Y también acá tenemos el hidrógeno. El hidrógeno también es un no metal, ¿sale? Entonces, así están ubicados en la tabla periódica los metales y no metales. ¿Y por qué es muy importante mencionarlos estos? Porque básicamente es lo que vamos a trabajar hoy esto, ¿no?
esta cuestión de metales y no metales y cómo se combinan y qué tipo de elementos nacen a través de esta relación. Muy bien, entonces sería bueno, no sé si tengan chance de tener a la mano una tabla periódica, si la pueden tener físicamente o si la tienen en algún libro o si la tienen en algún dispositivo. Si la tienen, estaría muy bien que la usen. Ahorita es el momento donde la podremos trabajar y para hacer unos ejercicios. Pero en el examen, cuando ustedes vayan a hacer su examen, obviamente no les dejan meter una tabla periódica, pero lo que hacen es que si en la parte última, es decir, les dan un cuadernillo, ¿no? Así, les dan el cuadernillo, y en la última parte del cuadernillo viene una tabla periódica ahí en blanco y negro y con la cual pueden trabajar sin mayor problema, ¿no? Eso pues lo pueden ir considerando también ustedes, ¿no? Ahí de ver. Entonces, sí, no es necesaria tenerla, pero si ahorita tienen una para poder trabajar unos ejercicios, pues no estaría nada mal. Y bueno, eso. Entonces vamos a ver qué reacciones se provocan. Entonces tenemos esto. Ahora, una de las primeras cosas que nosotros trabajamos con la tabla periódica es lo siguiente. Nosotros podemos sacar a partir de estos elementos, lo que se llama la masa, ¿no? Masa molecular, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante otra vez. Entonces, aquí vamos a hacer simplemente un repaso rápido. La masa molecular es, en este caso, lo que pesa, en este caso, el compuesto. Por ejemplo, este es un compuesto porque tenemos aluminio y tenemos azufre y tenemos, en este caso, acá también oxígeno y están combinados, ¿no? Entonces estamos combinando ahí un metal con dos no metales, entonces, bueno, ahí vamos a tener algún tipo de reactivo, pero sobre todo lo que nosotros queremos es ver cuánto pesa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto pesa? Bueno, pues nosotros tenemos aquí estos elementos, ajá, le borro aquí y entonces lo voy viendo acá, ¿no? Otra vez. Muy bien. Entonces lo voy viendo aquí. Primero tengo el aluminio. Ahí tengo el aluminio. Y entonces el aluminio, aquí está, y cuento cuántos, en este caso, átomos tiene. ¿Cuántos átomos tiene? Tiene dos, ¿no? Y aquí los ponemos, los dos. Y luego yo reviso la masa atómica. Ojo, la masa, no el número atómico. La masa atómica del aluminio. Y yo veo que en la tabla periódica tomo los dos primeros, en este caso decimales, y pongo 26.98. Y obviamente 2 por 26.98 me da 53. Luego tomo el azufre, que es este. Ajá. Y el azufre aquí lo pongo. Ahora, ¿por qué es 3 aquí? Porque aquí está 1, pero afuera, en este caso, aquí yo tengo otro valor. Tengo el valor 3. Entonces eso me dice que tengo 3, ¿no? Y eso es un poco para el balanceo. A ver si nos da tiempo de llegar a ver. Ahí. Entonces tengo 3. Y luego pongo el oxígeno, ajá, ahí bueno, y hago lo mismo, ¿no? Saco su masa y multiplico por 3 y me da esto. Y luego tengo el oxígeno aquí y yo tengo 4. Entonces, ¿por qué me va a dar 12 aquí? Porque tengo 4 por 3, que está acá, entonces son 12. Y lo multiplico por la masa, ¿no? Que son 16. Entonces me da 192. Y ya que tengo las tres masas, entonces ya sumo y me da finalmente esto, que queda en gramos. ¿Por qué queda en gramos? Porque finalmente lo que nosotros estamos sacando más. Esto también lo podemos expresar también con otra unidad que se llama mol, ¿no? Pero esto lo vamos a utilizar cuando hagamos los porcentajes de cantidad en las sustancias y en los compuestos. Entonces, aquí estos son gramos y en algún momento le vamos a llamar mol, ¿no? Pero ahorita se queda ahí. Muy bien, si se fijan es sencillo este, ¿no? ¿Cómo ven este primer punto? ¿Se les hace complicado o un poco enredado el asunto ahí? ¿Cómo los ves, Rubén? Pues normal, profe. Es que en la escuela siempre como que se me complicó esto de la química, pero pues Ajá, ahorita está normal. Bueno, lo bueno es de que le estoy prestando atención luego, bueno, ahorita que estamos empezando, perfecto, porque muy bien. luego en la clase veía cosas y ya decía, no, pues me acuerdo de esto. Y, Pero sí, ahorita se va, que claro. sí, 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 sí.
Lo bueno es que sí, como dices, te vas acordando y ya lo vas haciendo. Entonces vamos a sacar uno de estos, ¿no? Entonces vamos a hacer este, ajá, vamos a ver este, como cuánto nos sale su masa. Entonces, por ejemplo, yo tengo, ajá, y si tienen alguna tabla ahí, me pueden ir ayudando. Tengo ahí el fierro, ajá, tengo ahí el nitrógeno y tengo el oxígeno. Y entonces yo primero reviso el fierro y entonces veo que el fierro, ajá, Es ¿cuánto? 26, ¿no? 26, ajá, ¿es su masa o su número atómico? Acuérdate que es su masa. Disculpe, el número grande de hasta la derecha, ¿cuál era? Porque ya ve que hay dos, uno de la izquierda y otro de la derecha en la Ajá. parte inferior. ¿Cuál es el Ah, que nos pide? ok, revisamos aquí, deja poner la tabla. Ajá, aquí. Ponemos aquí la tabla. Entonces déjame acercarle, dejo traer aquí la lupa y ¿no? Y aquí lo vemos. Entonces, aquí acuérdense, el número atómico es el número chiquito, el número pequeño, pero, o sea, así como 46 es el cerrado, ¿no? Y es el continuo, ¿no? 47, 48, 49, ese es el número atómico. La masa atómica es el que está aquí, ¿no? El que está acá, el que tiene dos decimales o Y varios se decimales. redondea, ¿no? Ajá, lo podemos redondear en este caso, sí, o digamos para que nos salga exacto, tomamos solamente las dos primeras cifras. Por ejemplo, aquí 58, entonces ponemos 58.69, ¿no? O aquí 195.08, o sea, tomamos las dos primeras referencias. Y aquí 192.21. Entonces, acuérdense que estos son los isótopos y entonces de los elementos, porque es el que es el mayor. Entonces, acuérdense, esta es la masa, ¿no? Y este es el número. Entonces, para lo que nos interesa ahorita es Ajá, es la masa atómica. Ese es el que nos interesa ahorita, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a regresarnos. Ajá, entonces tenemos aquí, ahorita vamos a ver esto. Entonces tenemos del fierro, ajá, del fierro, ¿cuál sería su masa atómica? A ver, yo aquí tengo una tabla, también la estoy aquí. 55.84. Ajá, 55.84. Muy bien. Del nitrógeno, ¿cuánto es? El nitrógeno está hasta arriba, está en los no metales y está hasta arriba, a un lado del oxígeno. Es 14, ¿no? 14.00, ¿no? Bueno, Ajá. punto 0060. Ese sí lo dejamos así cerrado, 14, ¿no? Y el oxígeno, pues también, porque es 16, ¿no? Es 15.9, ese vamos a dejarlo en 16, así cerrado. O sea, cuando no tengamos muchos decimales, pues lo dejamos así. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Fierro, en este caso tengo uno solo, ¿no? Tengo un fierro. Entonces, este queda por uno. Y luego, el nitrógeno, yo aquí lo tengo, pero tengo dos, ¿no? Por lo tanto, este va a quedar por dos. Y luego tengo el oxígeno, en este caso aquí tengo tres, pero afuera tengo dos, tres por dos, en este caso me da seis. Entonces yo lo hago por seis. Entonces aquí me quedaría 55.84, 14 por 2 son 28, ¿no? Por 28 aquí. Y luego 16 por 6, ¿cuánto es? Son 6 por 6, 36. Ajá. 6 por 1, 6, son 96, ¿no? Ahí está. Entonces ya hacemos la suma, ¿no? ¿Cuánto es esta suma? Queda 84, 6, 14, 19. Ajá. 9, 10, ajá, 17, 179.84. ¿Sale? Entonces, esa sería la masa atómica de este compuesto, de todo este. Muy bien. Gramos por mol, ¿no? Exacto. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante. Ahora, vamos a hacer otro, ¿no? Porque tiene algunas cosas aquí con los mismos, ¿no? Con los mismos elementos, con fierro y con oxígeno, pero para ver alguna cuestión en la nomenclatura, que luego lo vamos a trabajar cuando hagamos ecuaciones por tanteo. Entonces, vean, ajá, aquí dejen ponerle otra vez el lápiz, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Vamos a ver. Entonces aquí, si se fijan, tengo ahí un 2. Entonces yo pongo igual fierro, ¿no? Fierro, pongo oxígeno y son los dos que yo tengo. Pero ahora, ¿cómo cuenta esto? De fierro, este 2 no afecta a este, o sea, este queda solito, ¿no? A menos que tenga un número abajo, no está diciendo que vale 1. Entonces, este es por 1. Pero este 2, ajá, sí nos está diciendo que yo tengo aquí 2 oxígenos, pero este tiene un 3. Entonces multiplico 2 por 3, 6. Entonces este queda por 6. Entonces esas son algunas de las trampas que tenemos, ¿no? Que tenemos que tener muy en cuenta cuando lo estemos haciendo, ¿no? Porque esto sí se puede dar. Entonces siempre tener en cuenta qué número es el que está junto aquí, ¿no? Aquí. Entonces, aquí le podremos poner incluso así un paréntesis, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que no queda duda, ¿no? Con esto, y esto es como muy básico. Ahora, una vez que entendemos eso, les digo que lo vamos a retomar un poquito más adelante, lo que también nos tenemos que checar, y ya saben que si tienen alguna duda de cualquier cosa, pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Entonces, aquí vamos a ver unas cosas que les preguntan en su examen, que es así como clásico también de pregunta de examen. Y les voy a poner el énfasis donde se los ponen. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En las propiedades de los metales y los no metales. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los metales, ¿no? Y la diferencia va a ser todo lo opuesto. Entonces, por ejemplo, puedo tener el oro, ¿no? Aquí el zinc, ¿no? El cobre, la plata, ¿no? El mercurio es líquido, ¿no? Pero también puede estar en estructura sólida. Entonces lo podemos encontrar de las dos formas. Entonces, aquí vean las características y por eso les decía que teníamos que fijarnos muy bien en los niveles de energía. Por ejemplo, los metales tienen pocos electrones en la última capa. Ajá. Entonces, menos de 4. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos, la estructura, entonces nos damos cuenta que en la última, no importa en dónde está, no importa si tiene 4, 5, 6, ¿no? O 7, en este caso vamos a tener, en este caso, 4, ¿no? Y entonces vamos a ver la combinación y podemos irlo cediendo. Entonces, esto es muy importante a la hora de hacer esta estructura. Entonces, cuando yo les decía que aquí valen 2, aquí 8, aquí 18, entonces hay que tomar en cuenta este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí le van a caber 2, ¿no? Entonces cumple la regla, ¿no? Por ejemplo, en el radio, ¿no? Que tiene todos llenos, entonces tiene 2 y ya. Entonces, esto es muy importante porque también pueden haber algunos ejercicios donde les ponga. Pero realmente el ejercicio que a ustedes les ponen es muy importante porque es así como de el clásico que tienen las características acá, ¿no? Así A, B, C y D. Y luego acá tienen estas características, así metales, no metales. Y acá tienen A, B, C y D, ¿no? Y tienen que cruzar y este con este con este y este con ello. Este es el tipo de preguntas que se contesta así. Entonces, esta es un poco la cuestión. Entonces, pero ¿dónde son las preguntas básicas? Esta, ¿no? Primero, los metales se ubican en la zona de centro e izquierda de la tabla periódica. Esta es una de las principales. Esta es importantísima, esta siempre viene. Son reductores. Es decir, no ganan oxígeno, sino pierden oxígeno, ¿no? Entonces, obviamente, se vuelven reductores. Cuando se gana oxígeno es cuando se oxidan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una ganancia de oxígeno y por eso las cosas se van desgastando y se van, en este caso, dañando. Y luego, esta es otra, tienen baja electronegatividad. Y la baja electronegatividad significa que van a ser excelentes, o sea, tienen menos interferencia, por lo tanto, van a ser excelentes transmisores de la electricidad, ¿no? Aquí, de la electricidad y del calor. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen cualquier metal, una varilla de fierro, transmite la electricidad muy bien, pero por ejemplo el oro la transmite mejor. Y entonces, por ejemplo, los teléfonos celulares, por ejemplo estos, tienen adentro, tienen oro,
¿no? Tienen pequeñas franjitas de oro. Por eso hay gente que les compra los celulares, ¿no? Viejos, porque los abren, los desmantelan y les quitan el oro. A veces vienen en las placas adentro, entonces los quitan y ya le quitan ahí la barrita de oro. Entonces, de pequeños hilos, de pequeños y pequeños hilos, pues van haciendo una pequeña fortuna, ¿no? Con esto. Entonces, por eso hay que, cuando ya no enciendan sus celulares, pues ahí traten de quitarles esas barritas de oro que tienen, esos pequeños hilos de oro que hay ahí, ¿no? Ahora, otra cuestión, se hallan en estado sólido, ¿no? A temperatura ambiente. Bueno, esta es una característica, no es de las más importantes, ¿no? Es simplemente una característica. Y la superficie refleja la luz y tiene brillo. El oro, por ejemplo, por eso es tan codiciado por su brillo, ¿no? Y esta es otra de las importantes, presenta densidad elevada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros en un vaso de agua ponemos el oro se va hasta abajo porque pesa más, o sea, es muy denso, ¿no? Tiene una densidad mayor, entonces mayor que el agua. Si pesa menos que el agua, entonces, ¿qué hace? Entonces flota, ¿no? Por ejemplo, como la piedra pómex o el plástico, que su densidad es menor que el agua y entonces tiende a flotar, o el aceite. Y pues sí, sabemos que pueden ser trabajados para poder crear, en este caso, materiales, se fusionan, es decir, se derriten de 1500 grados centígrados en arriba, y cuando se oxidan, pues presentan colores, en este caso, un poco blanquecinos, o sea, como se ve como si los estuvieran rasgando. Ahora bien, esos son los metales. En los no metales, ajá, son todo lo opuesto, ¿no? Entonces, es todo lo opuesto. Entonces, tenemos el azufre, el bromo, el yodo, el cloro como ejemplos, y entonces son todo lo opuesto. Entonces, si se fijan aquí en la última capa, en el último nivel, en el último nivel pueden tener, en este caso, más de cuatro electrones, ¿no? Y usualmente los no metales terminan en su última capa, independientemente de cuántos tenga, su última capa casi siempre termina con 8 electrones, la última capa, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la tabla periódica ocupa en la zona de la derecha, ya veíamos que son de este lado y son en escalerita, y son oxidantes. Entonces, los otros metales son reductores y los no metales son oxidantes, o sea, van a ganar oxígeno. Son los que provocan que se le oxiden las cosas, ¿no? Simplemente pues el oxígeno está ahí, ¿no? Ahora, tienen una elevada electronegatividad, lo que hace que en este caso sean malos conductores de la corriente. Entonces, estas son las importantes, estas tres, ¿no? Entonces son malos conductores de la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si ponemos yodo y le ponemos unos cables, pues prácticamente no pasa nada, ¿no? No nos da toques, o si nos da es muy leve. ¿Por qué? Porque es casi un aislante, o sea, lo transmite, pero muy mal. Ahora, ¿cómo es que se transmite la electricidad? Esto es muy importante, y aquí sería adelantarnos, nos vamos a adelantar un poquito al asunto, pero no importa, porque sí nos ayuda a entender aquí cómo se dan estas cosas, ¿no? Déjame que sea otra vez, checa aquí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la electricidad funciona así. Supongamos que yo tengo este cable, ¿no? Este es un acercamiento, un cable de cobre, ¿no? Entonces, el cobre puede tener adentro estructura molecular, ¿no? Que tenga algunas barreras. Entonces, los electrones, los electrones pasan por acá, dejen entre otro color para que se confunda. Los electrones vienen por aquí, ¿no? Vienen recorriendo, pero los electrones pueden chocar, ¿no? Chocan con esto. Y algunos pasan, pero algunos chocan. Entonces, ahí eso impide. Entonces, los materiales, en este caso, por ejemplo, como el cobre, el zinc, el oro y todo, su alta electronegatividad hace que estas pequeñas cosas que están aquí en rojo, ¿no? Hacen que sean menos. Entonces, la electricidad pasa con mayor facilidad. Y entre más limpio esté de estructuras moleculares aquí, pues la electricidad pasa más rápido. Entonces, cuando los cables están, o son cables de mala calidad, o están combinados, o son algunas aleaciones, entonces están muy sucios. Ajá.
Y entonces eso hace que los cables, como está pasando mucha corriente, los cables como están chocando y se quedan ahí rebotando la electricidad hasta que encuentre un lugar por donde irse, entonces se empiezan a calentar, ¿no? Se empiezan a calentar y por eso los cables hacen corto y se queman, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cable, por ejemplo, hay cables muy delgaditos, algunos muy gruesos, por ejemplo, entonces, dependiendo del tipo de cable, también es la cantidad de energía que pasa, o lo que se le conoce como resistencia. Entonces, esto es sumamente importante porque, por ejemplo, ahora hay la química ha logrado hacer elementos que se llaman superconductores, ¿no? Entonces los superconductores, hagan de cuenta que tenemos un supercable aquí, ¿no? Que mide, digamos, 1 metro de ancho, ¿no? Para que pase mucha electricidad, digamos, la electricidad que llega a una ciudad, ¿no? Pasa por esos cables. Pero un superconductor está hecho con materiales que, varias combinaciones de materiales que pueden hacer igual, en lugar de valer 1 metro, son 1 centímetro, ¿no? Así chiquitos. Pero la misma electricidad que pasa por este de 1 metro de ancho, puede pasar por este que tiene 1 centímetro de ancho. ¿Por qué? Porque está completamente limpio, ¿no? Entonces pasa la electricidad fluida sin estar tocando nada. Y en este, ¿no? A lo mejor tiene muchas trabas, y la electricidad se queda, el electrón se queda girando y luego busca por dónde salirse. Y este, no, aquí pasa muy rápido. Entonces, los teléfonos, por ejemplo, utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Entonces son de tener superconductores y, por ejemplo, ahorita estamos pasando una crisis, por ejemplo, para hacer chips, ¿no? Los famosos chips, así como el chip de su teléfono que le tienen, ¿no? Un chip ahí. Bueno, están los chips para los carros, ¿no? Que son un poquito más complejos, o los chips para las computadoras, que también son un poquito más complejos, pero estos están formados con unos materiales, en este caso, con silicio, ajá, ¿no? Y un material, ahorita, permíteme, silicio, ajá, silicio es el material, en este caso, predominante, ¿no? Entonces, y cuando este silicio trabajado se vuelve en silicona. Ajá. Entonces, por eso donde hacen las computadoras y donde está Facebook y Google y todas estas empresas, se llama Silicon Valley, o sea, el Valle del Silicón, ¿no? Por lo mismo, porque manejan mucho esto y tienen que trabajar mucho estos materiales para hacer sus computadoras y manejar todo ello. Es así como el carbono, ¿no? El carbono es lo que nos hace ser humanos, ¿no? A lo que hace a las computadoras. Ser computadoras es el silicio, ¿no? Es su material, es su materia prima. Entonces, eso es importante a la hora de poder. Por eso trabajamos los metales y los no metales. Muy bien. ¿Alguna duda con esos elementos? ¿No? ¿Queda ahí más o menos No, claro? ninguna. Dime. Ah, no, ¿ninguna duda? Sí, sí, o sea, ninguna duda. Perfecto, ok. Ahora, en este caso también tenemos, ahora pasamos a un poco elevado. Entonces, decíamos que las moléculas, las moléculas, es cuando trabajamos, por ejemplo, ya juntamos varios átomos y los unimos, ¿no? Y podemos hacer estos igual los compuestos, pero vistos a nivel molecular, ¿no? Nosotros podemos hacer que nos va a interesar tanto lo que pasa en los átomos, como pasa en este caso, en los niveles de energía, pero también en el enlace, o sea, también en esto, ¿no? Cómo se van a unir. Entonces, ya cuando vemos molecular, la cosa se pone un poquito más interesante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer, a través de la tabla periódica, puedo hacer diferentes compuestos. Y estos compuestos, pues, yo los puedo ir, digamos, combinando entre sí. Pero es muy importante saber cuáles son, digamos, los compuestos básicos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto también se le llama nomenclatura científica o nomenclatura, en este caso, química. ¿Por qué? Porque es la forma de determinar cómo se llama cada uno de esos compuestos.
Entonces, por ejemplo, vamos a ver, y ahí ahorita tengan su tabla lista, ¿no? Ahorita la vamos a usar. Entonces, por ejemplo, la primera es esta, ¿no? El óxido básico. Entonces, un óxido básico, ¿no? Siempre que tengamos aquí un ox, esto implica que hay oxígeno. Entonces, es tener oxígeno más un metal. Y entonces oxígeno más metal me da un óxido. Y entonces este es un óxido de fierro, por ejemplo, ¿no? Óxido de fierro. Entonces es un oxígeno más un metal. Y ahora, otra cosa muy importante es el orden. Siempre va primero el metal, y luego va el oxígeno, ¿no? Ahí va. Siempre es como la regla. Hay que respetar esa regla. Luego, el segundo, es el segundo compuesto que nosotros podemos elaborar. Le podemos poner de 3 diferentes nombres. En este caso, en su examen, les preguntan como anhídrido, ¿no? El anhídrido. También le pueden llamar óxido no metálico o óxido ácido, ¿no? Ojo, importante porque se puede confundir con el de acá abajo. Óxido ácido o óxido no metálico, pero nosotros lo vamos a llamar en su tercera forma, que es anhídrido. ¿Y cómo formamos un anhídrido? Pues lo formamos en este caso con la conjunción de oxígeno, más, ahora sí, un no metal. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el selenio, que es un no metal, más el oxígeno. Y entonces yo formo un anhídrido o anhídrido de selenio, ¿no? Eso se llama así. Entonces, ojo, ese va ahí. Luego, pasamos con los otros. Cuando hablemos, en este caso, muy importante, cuando hablemos de ácidos, siempre que hablemos de ácidos, vamos a implicar hidrógeno, porque el hidrógeno es oxidante. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, esta es como la base elemental de lo que van a ser, en este caso, los ácidos y los óxidos. Entonces, tengo aquí ¿no? El principal es ¿no? Oxiácido. Ojo, no hay que confundir con porque son las dos palabras juntas y puede ir con guión o puede ir con esto. Aquí no, aquí es una palabra sola, ¿no? Oxiácido. Entonces me dice que tengo un hidrógeno, más un no metal, en este caso me da, le sumo también oxígeno, y me va a dar en este caso esta, ¿no? Entonces tengo hidrógeno, tengo un no metal, que es el azufre, y tengo el oxígeno. ¿Y cómo se llama este? Este es el ácido sulfúrico, que es uno de los más fuertes, ¿no? De los ácidos más fuertes. Entonces, este es ácido sulfúrico, ¿sale? Entonces ahí está ese. Luego tenemos los hidrácidos. Los hidrácidos, en este caso, otra vez, aquí otro tip, ¿no? Siempre que venga it, ¿no? It, quiere decir que hay hidrógeno, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos hidrácido. Tengo hidrógeno más un no metal, pero ahora no le pongo oxígeno. Entonces aquí está hidrógeno más un no metal, entonces se llama, este es un hidrácido o uno de nitrato, ¿no? Hidrácido de nitrógeno o un nitrato o nitrácido, ¿no? Depende de cómo lo maneje el laboratorio, en fin. Pero sabemos que es un hidrácido. Luego tenemos los hidruros, que también tiene hidrógeno. Entonces tenemos hidrógeno más un metal. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Entonces aquí está el hidrógeno más el calcio. Entonces este es un hidruro, ¿no? Y entonces aquí vamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el opuesto del hidruro? Pues el hidrácido. ¿Cuál es el opuesto de un óxido? Pues es el anhídrido, ¿no? Y estos, los óxidos se mantienen aquí estables, ¿no? Muy bien, entonces esos son como las grandes derivaciones. Ahora tenemos en este caso los que se pueden considerar como elementos neutros. Entonces yo tengo neutros, en este caso las bases, hidróxidos y sales. Pero estos son los mismos, ¿no? O sea, una base y hidróxido es el mismo, o sea, no cambia con estos, ¿no? Estos son los mismos. Y entonces, ¿cuál es la combinación? Y este es muy fácil de identificarlos, porque ¿cómo?
Porque yo tengo un óxido básico, o sea, tengo uno de estos, ajá, tengo uno de estos acá, más, ajá, más agua. Pero ¿cómo los pongo yo? Por ejemplo, aquí tengo el óxido, en este caso óxido básico. Yo puedo poner aquí ajá, sí, más oxígeno, ¿no? Ahí tengo un óxido básico más, ¿no? En este caso H2O más agua. Cuando yo en este caso combino las fórmulas, o sea, las balanceo, a ver, déjenme hacerlo aquí un poquito más bonito. Aquí, déjenme borrar esto es un poquito más claro, porque se ve un poco chiquitito. Entonces, déjenme poner aquí. Ajá, ahora sí, ya hay espacio y lo podemos hacer. Entonces, aquí, yo tengo zinc, ajá, y tengo O, ¿no? Es decir, tengo un óxido básico. Y le agrego agua, es decir, H2O. Entonces, yo cuando hago una reacción, en este caso esta reacción se llama de desplazamiento, entonces yo voy a combinar, entonces pongo el zinc, ajá, zinc aquí, el oxígeno, yo aquí tengo uno, y uno son dos, entonces, y hidrógeno tengo dos, entonces por eso pongo esta fórmula, OH, ¿no? 2, porque significa que tengo 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces, obviamente, ahí ya queda mi hidróxido. Esto es interesante. Y luego tengo las sales, ajá, que una sal es muy fácil porque la sal es la combinación de un metal con un metal con un no metal, ¿no? Entonces me da la sal común, que es esta, ¿no? En este caso, el cloruro de sodio, ¿no? Que es la sal común. Entonces, ojo aquí. Hay otra cosa. Los hidróxidos, ajá, son muy fáciles de identificar porque siempre van a tener esta forma, siempre. Siempre tienen esta forma, OH. Siempre, invariablemente, OH2. Siempre. Entonces, así podemos encontrarlo. Muy bien. Entonces, les propongo un ejercicio. No sé si lo puedan hacer una captura de pantalla con su teléfono. Ajá, y revisamos, los vamos haciendo aquí. O quieren que se los ponga aquí y los hacemos sobre esta pantalla. ¿Cómo se les haría más fácil a ustedes? Déjenme borrar aquí todo esto. Pongo aquí el ejercicio y lo hacemos aquí. O les pongo varios ejercicios, 5, y ustedes determinan cuál es cuál. ¿Cómo se te haría mejor, Rubén? ¿Cómo se te haría mejor, Leonardo? Ahí está. La verdad no lo sé, creo que sí estaría bien hacerlos aquí. ¿Hacerlos aquí? Sale, va. Entonces les voy a poner 2 y les voy a poner 5. Ajá. A ver, no, más bien les voy a poner uno a cada uno. Uno a Ángel, uno a Fernando, uno a Leonardo y uno a Rubén. ¿Sale? Entonces, cada uno hace uno. Entonces va este. Ustedes me dicen que es. Aquí voy a ocupar este espacio. No significa que sea esto. Entonces voy a ocupar solamente este espacio. Que sea este. N, A, H, C, O, 3. Sale. Vas, Fernando. Vas con ese. ¿Qué sería? Deje pienso. Sale ahí. Velo, si tienes tu tabla a la mano, te puede ayudar. Ángel, Sí, sí tengo tabla a la mano. Perfecto. Na, según yo, es sodio, si no mal recuerdo. Ajá, es sodio. H ha de ser hidrógeno. Es hidrógeno. Ajá. C es déjelo busco porque si no sé. Bueno, O sé que es oxígeno Ajá. y la C no sé qué sea, honestamente. Sería carbono. Sí, carbono, sí. Entonces, sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Y cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cuál sería? ¿Qué combinación sería? ¿Sería un óxido, un anhídrido, un oxiácido, un hidrácido, un hidruro, un hidroácido o una sal?
Entonces vamos a hacerlo, te ayudo. Entonces vamos a hacerlo. Sí, ayúdame porque ya me trabé. Sí. Es un poco difícil, es que te intimida un poco aparte del ejercicio. A mí también me pasaba con esto. Entonces va, entonces ya sabemos que este es sodio, ¿no? Y en este caso es un metal. Ajá. Luego, sabemos que es un no metal. Bueno, sabemos que es hidrógeno y un metal. También el carbono es un no metal. También el oxígeno, El ¿no? oxígeno es un no metal, exactamente. Ahora, vemos la combinación. Veo las combinaciones como están armadas. Entonces yo veo hidrógeno, hidrógeno más no metal y más oxígeno. O sea, ¿cuál sería? Sería un oxiácido, ¿no? Es decir, hidrógeno o el no metal más oxígeno. Entonces tendríamos ahí un oxiácido, un oxiácido. Y luego pero yo tengo aquí un metal, pero no se combina, entonces pongo aquí metal, metal más un oxiácido. Esa sería la combinación. Metal más oxiácido. Así quedaría eso. Ok, muchas gracias. Ahora, aquí un tip muy importante. No vayan a confundir la nomenclatura porque usualmente hay un error que suele ser se repite mucho. Es un error muy común. Por ejemplo, déjenme aquí traer el lápiz. Este es un error muy común. Supongamos que yo veo la fórmula y digo, Na, en este caso, es decir, tengo un hidrógeno y tengo un metal aquí juntos, ¿no? Pero si se fijan, así no me aparece la nomenclatura. Es decir, primero debe de ir el hidrógeno y en este caso, luego debería ir el Na, es decir, el metal. Entonces yo haría un hidruro, ¿no? Y diría, tengo un hidruro, más, aquí tengo un carbón y un oxígeno, es decir, un no metal y oxígeno y un anhídrido, ¿no? Entonces, esto sería incorrecto, ¿no? ¿Por qué sabemos que por incorrecto? Porque estoy tomando la H y la estoy pegando a este. Entonces, ese no es. Tengo que comenzar con el que está completo, ¿no? A menos que la H esté acá, lo haría así. Si no, no. ¿Sale? Ojo, ese es así como el error clásico cuando hacemos estas. Sale, va Rubén, te pongo una, y luego Leonardo, y luego Ángel. A ver. Entonces, a ver, deja ponerte aquí una. Ajá. A ver, tengo esta. Ajá. Sale. Esa Rubén. ¿Qué sería? ¿Qué combinación sería? A ver, el va, bueno, es el, déjeme busco en mi tabla. Ujú. Bueno, es vario, Vario. sí, Ajá. vario. ¿Y qué es? ¿Metal o no metal? Ahí voy, ¿eh? Ajá. Ah, creo que es metal. No, es no metal, creo. Es que en la tabla no se ve bien, la saqué de internet. Sí, luego, Creo que es metal, ¿eh, profe? es un metal. Es un metal. Ajá. Sí. Muy bien. Después, a ver, Es un metal. Muy bien. Luego CR, que sería, CR que aquí sería tengo mi tabla así, ¿no? Entonces aquí le voy buscando también. cromo, Es el cromo, cromo, y entonces también es un un metal. metal. Sí. Ajá, Y el O creo que es de oxígeno, ¿no? entonces también es un metal. Y este es un oxígeno, es decir, Oxígeno. un no Sí. metal. Muy bien, No. es oxígeno. Entonces, ¿ahí qué sería? ¿Cómo harías la combinación? Mm, a ver. Metal, oxígeno. Creo que, a ver, primero se pone el oxígeno, ¿no? Bueno, creo que el primero sería el oxígeno. ¿O no? ¿Con cuál? Sí. Mm, Creo que ¿Combinaríamos el es oxígeno con cuál? con el va o... Sería con el que está más cercano, ¿no? Ah, sí, entonces con el Con este, ¿no? cromo. Con el cromo. Sí, sí, sí. Entonces sería y
queda suelto, ¿no? Porque está Ajá. juntando y entonces sería un metal, ajá, más, ¿no? Oxígeno. Un óxido, ajá, Óxido un óxido de cromo, ¿no? de cromo. Ah, ok. Óxido de cromo, porque este es un óxido común, ¿no? Es decir, es un metal más oxígeno, ¿no? Y ese sí se Sí, pone en esta forma. Entonces, cuando es el hidrógeno está de este lado, cuando es el oxígeno va del otro lado, del otro ¿no? lado. Entonces, Ok. bueno, sí. Sale, muy bien, muy bien, muy bien, Rubén. Sale, vas, Leonardo. A ver, te pongo uno. Déjame borrarle aquí estos. Muy bien. Aquí. Ajá. Muy bien. A ver, vas, Leonardo. A ver, te pongo. Ajá. MnOH2. Este es H. OH2. Ujú. ¿Este qué sería Leonardo? Está fácil. Voy buscando los elementos de la tabla periódica que no me Sí, lo sé muy bien. no te preocupes, no te preocupes, con calma. A ver, Mn será un magnesio, que es Ujú. un metal. Exacto, es tu metal. Ajá. La O y la H es hidrógeno hidrógeno y el oxígeno. La O y Exactamente. la H. Ajá. Oxígeno y el hidrógeno, que son no metales, ¿verdad? En este Entonces caso, sería, este es metal y este sería agua. ¿Cuál sería? sí, agua. Bueno, entonces sería, uy, Y acuérdate que la clave es que siempre aparece de la misma forma. Siempre es igual siempre, 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 siempre. ah, entonces sería, Está en los de acá abajo. Andan estos. mm, sería, no sé, Estoy creo que no lo seguro, termino muy bien de entender. sí, estoy seguro que ya lo viste. Ahí. Fíjate. Ahorita te vas a dar cuenta. OH y 2 y siempre la misma. Ajá. Aquí está, ¿no? Siempre es la misma forma. Siempre, siempre. Entonces sería un hidróxido, ¿no? Sería un hidróxido este. ¿Sale? Entonces siempre que termine en OH, ¿no? Y tenga el paréntesis y 2, siempre va a ser un hidróxido. Ese es el más fácil de aprendérnoslos, porque es así. Siempre es el mismo, ¿no? Siempre, siempre, siempre es el mismo. Sale. Muy bien, muy bien. Sí, sí, estaba seguro que lo estabas viendo ese también. Muy bien. Ahorita vamos a hacer otro más. Espérate. Sale, vas, Ángel. A ver, Ángel, va este. Ajá. Es. Sale. ¿Este qué sería, Ángel? PbO3. Primero, fíjate, revisen la tabla que es Pb. Ahí le pueden echar una ayuda también, Ángel. ¿Es PD o PB? Porque PD es paladio, sí, Ajá, según, no, es Pb. según yo es plomo, ¿no? Ajá, ese es plomo. Y ha de ser metal, ¿no? Exacto, el plomo es un metal. Ajá. Y luego tenemos O es oxígeno. oxígeno, que es no metal, ¿no? No, exactamente. Entonces, oxígeno y metal. No, oxígeno y no metal es un óxido no metálico, ¿no? No, porque tienes aquí el oxígeno. El oxígeno no lo vemos como no metal, lo vemos simplemente como así, como oxígeno. Entonces tendríamos aquí el oxígeno, puede ser uno de estos dos, pero luego aquí tenemos que Pb es metal, entonces optamos por esta, ¿no? Ah, ok, entonces óxido básico. Un óxido básico, exactamente.
es un óxido básico. Y va una más, a ver quién la puede resolver, quién de los 4 la puede resolver. Ajá. Ahí, Ángel, si no le entiendes algo, Ángel, avísame, ¿eh? Sin pena. Entonces va aquí a ver esta. Sale, estoy seguro que la van a hacer pronto. Esta es... Ajá. Ajá, a ver esa. LiHCO2. Es un Li, hidruro, o sea, en hidruros, según yo. A ver, ¿tú qué dices, Ángel? ¿Qué sería? líquido. Este es litio, muy bien. Entonces el litio es un metal, ¿no? Litio es un metal. Muy bien, perfecto. Luego tenemos hidrógeno, que es un no metal. Ajá. Tenemos carbono, que es un no metal. Y tenemos oxígeno, que es un no metal. Pero ahora, ¿qué combinación hace que esté el hidrógeno, un no metal y el oxígeno? Sería esta, ¿no? Mecánico. Metálico, sí tenemos oxígeno, ajá, tenemos un no metal, sí, pero no tenemos hidrógeno. Ajá, entonces no sería este, ¿no? Acuérdense que este se puede llamar de las 3 maneras, ¿eh? Se puede llamar anhídrido, oxidócido o oxidácido, o sea, las 3 maneras. Nosotros le vamos a llamar anhídrido. Entonces, a ver, lo tenemos aquí abajito, ¿no? Vean, tenemos hidrógeno, aquí está, hidrógeno, ahí está, tenemos el no metal, que es el carbono, y tengo el oxígeno. Entonces es un oxiácido. Es un oxiácido. Y luego acá tengo un metal, entonces queda metal, ajá, más oxiácido, ¿no? Esa sería la combinación. Así queda este. Perfecto. Ya le van viendo ahí. Ojo, no, también no es a la primera, pues este es como ir haciendo los ejercicios y revisándolo, ¿no? Acuérdense que esta presentación ya está ahí en el OpenTest, entonces ahí la pueden ir viendo. Por cierto, ya hay muchos más cuestionarios toda otra vez, ¿eh? Ya he estado cargando todos los días, entonces estamos cargando muchos cuestionarios también para que los vayan haciendo. Muy bien. Y luego les voy a especificar algunos para hacer, pero el chiste es que los vayan ustedes revisando ahorita. Muy bien. Y ya para terminar, en este caso, veríamos los enlaces. Entonces, los enlaces va muy ligado a lo mismo que estamos viendo. Entonces, tenemos enlaces, por ejemplo, el enlace iónico. El enlace es la rayita, ¿no? Tengo aquí el núcleo, tengo otro y es esta rayita. Entonces, tengo el enlace iónico, que en este caso son 2 no metales. El enlace covalente, que son en este caso, el enlace iónico es un metal, ajá, un metal, más un no metal. El enlace covalente son 2 no metales, ajá, y el enlace metálico son dos metales. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta que los mayores tipos de enlace, pues son estos, ¿no? El mayor número de combinaciones que hacemos son enlaces iónicos porque unimos muchos metales con no metales. Cuando utilizamos el hidrógeno, el oxígeno o el carbono, entonces hacemos muchas reacciones de forma iónica. Covalente es cuando tenemos 2 metales. Entonces ya vimos que los no metales son poquitos y entonces pues sí, van a ser poquitas las combinaciones. Y los metálicos también son muchos elementos, pero si unimos 2 metales no se trabaja tanto más que cuando se fusionan y todo, pero más bien para hacer reacciones utilizamos estos 2, ¿no? Es el que más utilizamos. Entonces, un poco nada más para ver y ya para terminar, por ejemplo, este es un enlace iónico, es decir, tenemos un metal con un no metal,
¿no? Y así se unen. Si se fijan aquí, aquí se va, este es el enlace, cede un electrón. Este sería un enlace covalente, es decir, tenemos ahí los elementos, por ejemplo, el cloro, el hidrógeno, es decir, dos metales dos no metales se juntan. Aquí el hidrógeno con el carbono, ¿no? El oxígeno con el hidrógeno, ¿no? El cloro con el cloro o el hidrógeno, ¿no? Ahí se juntan. Y tenemos, en este caso, el metálico. Vean cómo la estructura del metálico se vuelve geométrica, ¿no? Se va a volver así. De estar así, ¿no? Cuando se unen, en este caso, toma una posición geométrica. Por eso usualmente son sólidos. En este caso, los metales. Perfecto. Bueno, pues con esto acabamos hoy y la próxima sesión nos vemos el próximo martes. Les voy a mandar este video, bueno, creo que les debo un video y un poco de tarea de cuestionarios. Y la próxima clase, pues mañana salgo de viaje, entonces nos vamos a ver desde Denver. Por allá voy a andar. Ese día va a estar nevando, entonces va a ver si les puedo mandar unas fotos desde allá. ¿Sale? Ya saben que cualquier cosa nos comunicamos a través de ahí del grupo, ¿no? En el chat. Pues tengan una buena tarde y disfruten el fin de semana y nos vemos por acá el próximo martes. Muchas gracias, ojalá le vaya bien en su viaje. Nos vemos. Muchas gracias, esperemos que sí. Bye, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, Ángel. Bye bye.